Se llama Marcos Méndez, es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de biodiversidad y conservación, y además es un apasionado del mundo del cine que estuvo muy pesado en asistir a dar una conferencia de esta sala. Así que tenemos muchas expectativas puestas en ti y a ver qué visión nos pones delante de esta gente como científicos. Gracias a Sandra por organizar esto y lograr llevarlo adelante 3 ediciones seguidas, y gracias a la Complutense por apoyarla en esta tarea, porque creo que todos deberíamos ser conscientes de lo poderoso que es el cine para transmitir imágenes o ideas sobre cosas que no necesariamente son ciertas, y de eso va precisamente mi charla, sobre la importancia de que nos demos cuenta cómo trabajan realmente los científicos y cómo la imagen que el cine transmite del trabajo que hacemos los científicos a veces es completamente falsa. Y yo creo que es importante comunicarle a la sociedad que los científicos no hacen lo que supuestamente dice el cine que hacemos. Por eso he empezado con esta imagen tan poderosa, la imagen del científico loco que transmite muchas veces el cine. Yo trabajo en biodiversidad y conservación, o sea que mi charla no es para promover la ciencia que yo hago, es para promover algo muchísimo más esencial, que es que la sociedad comprenda realmente cuál es el papel de los científicos en la sociedad y cómo el cine malinterpreta ese papel que juegan los científicos en la sociedad. Perdón. Y empiezo con una encuesta. Si preguntásemos a la gente de la calle a quién le hace más caso, si a un político, a un científico, a un periodista, ¿a quién le hace la gente más caso? Los he ordenado además adrede, de una manera un poco torticera para manipular, que los políticos parece que, y además acabamos de salir de unas elecciones generales, tienen mucho peso, pero en realidad este es el orden que dan todas las encuestas a quién hace caso la sociedad. A los que menos caso hace es a los políticos, un poco más a los periodistas, pero definitivamente el papel que tenemos los científicos en la sociedad es muy importante, porque una cosa que diga un científico, toda la sociedad le va a hacer caso. Somos personas privilegiadas porque nuestros mensajes, si nos los dejan dar, llegan a la sociedad, y todo el mundo asume que nosotros no vamos a engañar a nadie, sino que vamos a decir algo medianamente veraz en la medida en que la ciencia puede dar soluciones veraces o comunicados veraces. Por tanto, es muy importante nuestra labor como científicos, atenernos a esas expectativas, y además es muy importante que la sociedad sepa realmente cómo se produce el trabajo de los científicos, cómo se genera ese conocimiento que luego los científicos podemos comunicar a la sociedad, y la sociedad se crea a pies juntillas. Con lo cual, vamos a una cosa muy importante, que es este banco con 3 patas, y son las 3 patas en las que se basa la percepción que tiene la sociedad de la ciencia. Son 3 pilares fundamentales. El primero son los hechos científicos. Muchas de las charlas asociadas a este ciclo de cine y ciencia van dedicadas a ver cómo los hechos científicos que transmite el cine a veces no son veraces y no son los auténticos hechos científicos. Por ejemplo, como cuando Indiana Jones va paseando por las selvas y salen unos murciélagos gigantes y dice que son murciélagos vampiros, cuando todo el mundo sabe que son murciélagos frugívoros. Cualquier biólogo sabe eso. Yo además he estado viéndolos en directo y no me han chupado la sangre. Entonces, eso es la primera pata del banco. El cine miente sobre los hechos científicos, o es importante que la sociedad sepa cuando el cine está distorsionando hechos científicos. La segunda pata del banco es el método científico. Es qué tipo de lógica o de razonamiento hacen los científicos para llegar a las conclusiones a las que llegan. Y muchas veces también pues el cine transmite visiones distorsionadas de cómo se hace ese procedimiento de análisis o de llegar a las conclusiones a las que llegan los científicos. Pero lo que yo me quiero basar hoy es la tercera pata del banco, la que normalmente nunca se le da mucho énfasis, ni siquiera en la divulgación científica, y es cómo trabajan los científicos. Y eso el cine lo distorsiona constantemente, como pretendo demostrar con 3 pequeños trozos de películas que os voy a presentar un poquito más adelante. Así que esta es mi labor como divulgador científico,
Mi labor como divulgador científico no es promover la ecología, ni la conservación, ni la biología evolutiva, que es a lo que yo me dedico. Es algo muchísimo más transversal. Es dar una imagen realista de cómo se hace ciencia y de cómo es el tejido de conocimientos científicos o cómo es el tejido de producción de ciencia en una sociedad moderna y por qué es importante apoyarlo, porque sin ese apoyo al tejido científico y que la ciudadanía comprenda cómo trabajamos los científicos, es muy difícil que los científicos puedan realmente resolver problemas para esa ciudadanía. Así que yo os llevo al desafío de que intentéis reconocer a un científico. Y aquí os pongo a 3 candidatos a científicos, 2 de los cuales, os adelanto, que no son científicos. Lamento daros la desilusión de que el único científico en esa diapositiva soy yo. Los otros 2 son 2 actores, pero estoy seguro de que mucha gente que no ha tenido contacto con científicos piensa que efectivamente los científicos son algo así. Para empezar, ni siquiera es un científico, es un inventor. Y hay que tener mucho cuidado entre distinguir lo que es un científico de un inventor. A veces un científico puede inventar cosas, pero un inventor no tiene por qué ser un científico necesariamente. Y, por supuesto, este señor de aquí es otro actor que interpreta bastante histriónicamente a un prototipo de científico que puede ser más o menos real. Pero estoy seguro de que todos los días viajáis en metro rodeados de científicos y no os dais cuenta. Porque los científicos no parecemos científicos. Porque la imagen que da el cine de los científicos está completamente distorsionada y dan unos patrones muy anómalos de lo que son los científicos. Os ilustro brevemente algunos patrones que salen en películas sobre los científicos, pero no de esto va a ir mi charla, que podría ir y tendríamos para horas. Así que no os voy a hablar de Doc, el científico excéntrico de Regreso al Futuro, ni tampoco de la visión del científico loco y obsesivo como el Dr. Frankenstein, de la película Frankenstein, ni tampoco del Dr. Medford. Este es glorioso. Si no habéis visto esta película, La humanidad en peligro, de hormigas gigantes, este es uno de los patrones de científico más recomendable que tengo, despistado hasta el extremo, pero también meticuloso y muy concienzudo. O este otro que probablemente tampoco conoceréis, que es el Dr. Quatermass. Hay una trilogía entera del Dr. Quatermass. Las 2 primeras películas las interpreta este actor y es frío y calculador hasta unos extremos bastante escalofriantes. La tercera película cambia completamente el personaje y cambia completamente su carácter. Sería muy fácil meterse en esto y poner ejemplos y ejemplos sobre cosas que pasan en películas con científicos. Si habéis visto Pacific Rim, los 2 científicos que salen en Pacific Rim, son la antítesis uno de otro, pero ninguno de ellos es realista. Lo que yo quiero hacer hoy es presentar otros elementos menos desconocidos de cómo el cine distorsiona la imagen de los científicos y sobre todo de cómo trabajan los científicos, no de cuál es su carácter personal, que hay un poco de todo. Hay científicos más obsesivos, menos obsesivos, más normales, más apagados, más excéntricos, más de todo, como en todas las partes de la sociedad. Pero lo que quiero es llamaros la atención sobre 3 efectos que he nombrado para esta ocasión que produce el cine sobre la imagen de los científicos. Así que son 3 mitos que vamos a intentar desentrañar sobre cómo los científicos se comunican, primero entre sí, segundo con la sociedad y tercero con los políticos. Y es una cosa que interesa mucho a la ciudadanía, saber realmente cuál es el poder de los científicos para transmitir información no solo entre sí y a la ciudadanía, sino a los políticos. Y la imagen que da el cine normalmente es completamente falsa. Vamos a verlo con 3 trocitos de películas. El primer mito, que es cómo se comunican los científicos entre sí, lo he denominado el efecto Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, los científicos básicamente trabajan solos en su castillo, a ser posible por la noche y cuando hay tormentas eléctricas, y entonces, pues en realidad no se comunican entre sí. De hecho, son secretistas y mantienen todo lo que hacen bajo secreto, como el famoso Dr. Frankenstein, que se aísla todo lo que puede, o se mete en el sótano más oscuro, o en lo más profundo del bosque, o donde toque, según la película. Por ejemplo, se me ha olvidado ahora el nombre de la película, es una película moderna, donde un tío tiene un laboratorio secreto ahí en lo más profundo del bosque. En fin, esas cosas no pasan. Entonces, para ilustrar esta
idea, os voy a poner un trozo de una película que no conoceréis, se llama Tarántula, que encuentra uno en esas baratijas de 5 euros o de 3 euros de desecho que hay por ahí, pero que vale su peso en oro. Lo que no sé también es si voy a tener problemas técnicos a la hora de que funcionen las presentaciones, pero vamos a ver qué pasa. Esto no sé cómo darle a andar. No sé si tengo que darle aquí o simplemente no funciona. Si no funciona, entonces lo que hacemos es el plan B, que es salir de la presentación y hacer la animación directamente sobre qué es esa casa. Aquí tenéis, son fragmentos pequeñitos. Y este es el científico, por si no lo habéis notado. Es entrar en casa y ponerse ya la bata de trabajo. Y tiene... ahí está. Y ahí tiene todo el laboratorio montado, pero es que en el recibidor de su casa. O sea, es que este no se ha ido ni a lo más profundo del bosque, ni al castillo tenebroso. Entonces, imaginaros que vais a ver a vuestro amigo científico y eso, y os meten en el laboratorio de su casa. O sea, de hecho, tenéis que pasar por el laboratorio de su casa antes de llegar a la cocina. O igual os equivocáis y en vez de entrar en el baño, entráis donde tiene todas las pirañas asesinas, o vete a saber qué tipo de cosa. Entonces, esta es el típico mito de que los científicos trabajan en su casa. En esta película sale un elemento glorioso, que es que este científico tiene una becaria. Es que viene la becaria a su casa a trabajar, como si fuese la doncella. Es una cosa demencial. Entonces, los científicos no trabajan en su casa, los científicos trabajan en centros de investigación, normalmente universidades o otros centros de investigación que tenemos en el país y en otros países tienen otros centros de investigación y, por supuesto, no trabajan solos, sino que trabajan en equipo. Todo el mundo que sabe algo de ciencia sabe que hay grandes departamentos de investigación con montones de investigadores que colaboran más o menos entre sí y hacen investigaciones conjuntas, que eso es lo que mueve a que avance el conocimiento científico en alguna dirección y no que todo el mundo está trabajando solo para el cuello de su camisa sin comunicarle nada a los demás, de manera que nadie más se entera, con lo cual no avanza la ciencia. Somos enanos a hombros de gigantes. Nosotros podemos hacer grandes cosas porque los que nos han precedido han dejado su conocimiento por escrito, nosotros lo hemos podido leer y luego hemos podido llegar un poquito más allá. Hemos plantado nuestra bandera un poquito más lejos que las generaciones que nos precedieron y lo que esperamos es que las generaciones que nos sigan planteen la bandera un poquito más adelante todavía. Pero eso se hace con comunicación y además los científicos tenemos una propensión muy grande no solo a no hablarnos, sino a hablarnos un montón, irnos a congresos científicos donde nos dedicamos una semana entera a darnos unas turras impresionantes con grandes conocimientos de lo más sofisticado que podamos y contándonos todos nuestros avances. Una de las cosas más cansadas que hay es estar sentado en una sala durante 8 horas escuchando charlas científicas. Eso consume una cantidad de azúcar que no os podéis imaginar cómo os queda el cerebro al final del día. Sale un hambriento ahí y agotado y no ha hecho ningún tipo de ejercicio físico, pero el cerebro ha estado trabajando todo el día. Entonces, desde luego, los científicos no son lo que nos pinta el cine de seres que no se hablan entre sí, sino todo lo contrario. Son un colectivo que su éxito reside precisamente en la labor colectiva y en la comunicación constante entre todo tipo de científicos. Así que olvidaros del mito de Juan Palomo. Esa es la primera en la frente. La segunda que os quería comentar es el científico mediático y para ello os quería ilustrar con una de las escenas iniciales de El mundo de los perdidos, donde Will Ferrell interpreta algo que no se sabe muy bien lo que es, porque es de todo, es físico, biólogo y el científico todoterreno. Esto es el Late Show. Esto es Today con Matt Lauer. Lo siento por el audio. Seguimos con el doctor Rick Marshall, cuyo nuevo libro sale a la venta mañana. Doctor, fuénoslo el mes pasado cuando usted sorprendió a sus colegas con una teoría suya que lleva a la ciencia en una nueva dirección, la paleontología cuántica. Paleontología cuántica, ¿En qué consiste exactamente? Pues es con modestia, es nuestro futuro, Matt. Es la única solución
para resolver la crisis de combustible que estamos viviendo y se resume con 2 palabras. Biocombustibles renovables. Casi. Túneles de tiempo. ¿Túneles de tiempo? Túneles de ¿Lo tiempo. dice en serio? Totalmente. 5 años, más de 50 millones en investigaciones. ¿Se ha gastado 50 millones de su dinero estudiando esos túneles? No, qué gracioso. No, era dinero del contribuyente. Y ahora pide más dinero. Todo se explica en mi libro. Ya lo hemos mostrado. Mi segundo coche es una máquina del tiempo. Editorial Bantam. Para, por favor, gracias. Bueno, como veis, este científico o esta película nos intenta hacer creer que un descubrimiento tan trascendental como la solución a toda la crisis energética de la humanidad, un científico va a presentarlo a un late show. De hecho, la persona que está entrevistando a Will Ferrell, que hace de científico, es realmente la persona que presenta el late show de verdad. O sea, lo han reclutado para la película para darle un poquito más de realismo. Y entonces, fijaros que lo que saca para ilustrarnos todas sus teorías es un libro que es el típico bestseller de letras doradas que todos vemos periódicamente en las librerías, y eso nos pretenden hacer creer que es cómo los científicos comunican sus hallazgos al resto del mundo. O sea que si queréis saber lo último que se ha descubierto sobre cáncer, os vais a la librería más cercana que tengáis, buscáis un libro de letras doradas bien gordas donde ponga algún título llamativo como Mi segundo coche es una máquina del tiempo o una cosa similar. Eso es completamente falso. Este es el mito del científico mediático, donde alguien hace un descubrimiento y enseguida lo llevan a la tele a que lo cuente. Eso no pasa. Primero, no habría horas de televisión para meter tanto descubrimiento científico como se va produciendo. Y segundo, los científicos somos en realidad muy poco mediáticos. Con lo cual, nuestras investigaciones se publican en sitios muy diferentes que los late shows o bestsellers, sino que son, con mucha suerte, aparecen en una nota de prensa muy pequeñita en algún rincón de algún periódico, normalmente en la edición digital, porque no ni siquiera vas a hacerlo nunca para llegar a la edición en papel. Y segundo, donde nosotros publicamos nuestros resultados científicos es en artículos científicos que se publican en revistas científicas que no se venden en los kioscos, sino que son muy inaccesibles al público en general y que, bueno, a menos que ahora uno tenga internet y sepa cómo craquear algunas páginas web para bajarse los artículos gratis, que creo que básicamente ya todo el mundo sabe cuántas páginas piratas hay por ahí para hacer todo eso, pero además van a estar en inglés, en un idioma muy sofisticado, en un tono muy sofisticado, con lo cual son muy difíciles de entender. Lo que está representando esta caricatura que han puesto en esta película básicamente sería una cosa que es muy minoritaria en la actividad científica, que es una actividad de divulgación científica. Si este fuese un conocimiento ya muy asentado en la comunidad científica, alguien puede hacer un libro de divulgación científica con un título un poquito más desenfadado, como Mi segundo coche es una máquina del tiempo, y explicar los avances científicos que han llevado a, yo que sé, a los viajes en el tiempo en caso de que fuesen posibles, que no lo son. Entonces, no confundamos lo que son libros de divulgación científica, donde se dan conocimientos muy asentados en la ciencia, con ciencia de frontera, que es lo que supuestamente está haciendo este señor y que se publica en revistas muy especializadas y muy de frontera, y no te llevan a un late show a que lo cuentes, porque para empezar puede que en 2 semanas otro científico haya tirado por tierra todos tus hallazgos, porque es tan de frontera que no aguantan ni siquiera un mes en el mercado, como pasó a la fusión fría en su día y otro tipo de descubrimientos que se han hecho. Con lo cual, si nosotros queremos saber qué es lo que están haciendo los científicos, lo peor que podemos hacer es ver o documentales de la 2 o late shows, porque ahí lo único que vamos a descubrir es cosas que ya están muy asentadas. La ciencia de borde, de frontera, los principales descubrimientos no están al alcance normalmente del público, y casi mejor que no lo estén, porque muchas veces no van a tener un recorrido muy largo, por su propia naturaleza de ser ciencia todavía no asentada. El tercer y último mito que os quiero contar es lo que he llamado teléfono rojo, y es un mito que destruye cómo los científicos no se comunican entre sí o se comunican con la sociedad, sino se comunican con los políticos. El teléfono rojo es
un pequeño guiño a este ciclo de cine y ciencia con Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, donde, claro, supuestamente existía un teléfono que solo tenía el presidente de los Estados Unidos para comunicarse directamente con el Kremlin durante la Guerra Fría para tratar cuestiones de crisis de misiles y guerras nucleares y cosas por el estilo. Y para ilustrar esto, vamos a ver el último pase, y el audio creo que es nefasto, o sea que os pido disculpas, pero uno puede bajarse de internet lo que se puede bajar. Y es una reunión en la ONU para tratar de dirimir si efectivamente un asteroide va a chocar contra la Tierra y la va a destruir o no, es cuando los mundos chocan. Como presidente de esta asamblea. El audio, como veis, es nefasto, así que casi por encima os lo voy contando. Aquí están los delegados de la ONU, de los distintos países, preguntando a los expertos científicos que se han llevado a la ONU si efectivamente... Y no me siento capacitado para poner en duda sus aseveraciones. Pero me interesa hacer una pregunta cuya respuesta es de interés para todos los delegados. Espero que usted quiera contestarla. ¿Está seguro de que no hay error? ¿Está seguro de que los datos son correctos? Este es el promotor de que sí se va a estrellar Sí, el señor. asteroide. El efecto del paso de Sira deberá sentirse cerca de la 1 de la tarde del 24 de julio. Señor presidente, deseo preguntar algo más a nuestro sabio doctor. ¿Qué hay acerca de la estrella gigante Velus? ¿Puede el doctor decirnos cuándo nos amenazará este segundo cuerpo? 19 días después, Velus arrollará la Tierra. Exactamente el 12 de agosto por la mañana. Esta no es una publicidad que busca ser difundida. Estamos conscientes de que nuestros colegas ridiculizan nuestros descubrimientos. Pero creyendo en ellos no podemos hacer otra cosa que exponerlos en esta junta. Señor presidente, estamos aquí para dar a estos señores las informaciones que nos pediscan. Doctor Hendron, ¿está usted completamente seguro de que el mundo se acabará el 12 de agosto próximo? Así será, señores. Una civilización casi tan antigua como el mundo mismo, borrada del mapa, completamente destruida, aniquilada. Existe una posibilidad bastante remota de que algunas personas puedan ser salvadas. ¿El mundo será exterminado y podrán salvarse algunas personas? Nuestro mundo tendrá su fin el 12 de agosto, más o menos en 8 meses. No hay ningún error sobre eso, señor. Pero creemos que en el planeta Sira alguna vez hubo vida. Esto es una teoría, no una certeza, de que alguna forma de vegetación puede haber aún en Sira. ¿Y usted cree que algún ser humano pueda subsistir en ese planeta Sira? ¿Sira? No, señor, pero esperamos que con la ayuda de Dios algunas personas puedan subsistir. El arca de Noé en el siglo XX, ¿eh? Sí, una o varias, tantas como puedan construirse en tan poco tiempo. Por consiguiente, con la velocidad a que Sira y Velus se nos acercan, cualquier hombre puede ver el peligro. Aunque se vislumbre un tren en la distancia, basta un minuto para que esté encima de uno. Con fondos suficientes, trabajo y material, el Dr. Fry cree que la nave espacial puede ser construida para ir a Sira, que es el más cercano. Pero recuerden que tenemos muy poco tiempo para construirla. Solo si se empieza a trabajar inmediatamente puede lograrse. Si se espera hasta que el peligro sea notorio, será tarde para que podamos escapar. Velus y Sira se nos vendrán encima y nos arrollarán. Doctor Oettinger, del laboratorio Estabrook. Y ahora su némesis. Caballeros, mis colegas, el doctor Felicenta, profesor de astronomía en la Universidad de Cornell, y el doctor Jonathan Wilson, presidente del Planetario Internacional del Instituto de Investigación, y yo, hemos examinado las fotografías y los datos suministrados por los doctores Hendron y Bronson. Hemos descubierto que no hay por qué alarmarse. No hay razón para gastar millones de dólares en construir naves espaciales que jamás serán necesitadas. Y suponiendo que se construyan, ¿alguien de ustedes cree que esas naves puedan llegar a algún planeta? Teóricamente es posible. Yo también creo en teoría, doctor, pero cuando me dice que volar hacia otro planeta es una realidad, usted se sale de los límites de la teoría. Se convierte en un soñador de lo imposible. Suponiendo que el mundo fuera a terminar, ¿sería menos desagradable morir en el espacio que aquí en tierra firme? El mundo no desaparecerá. Estos nuevos astros pasarán cerca de nuestro planeta. Frecuentemente ocurre eso. Predecimos el fin del mundo. Un pasatiempo excéntrico de nuestra sociedad. Un intento de ocupar los encabezados en los periódicos de todo el mundo. Pero nunca esperé que un hombre con la preparación del Dr. Hendron quisiera formar parte de ese despliegue de publicidad. Y ya está, ya se ha zanjado la polémica. Como podéis ver, 4 minutos de película, una cosa fundamental para la supervivencia de la humanidad. Habla una persona, habla otra persona y ya se ha llegado a una conclusión. Más fácil imposible y completamente falso. Este trozo de película es muy ilustrativo
incluso subliminalmente. Vaya por Dios que el científico que está en contra de que vaya a chocar el asteroide contra la Tierra tenga un cierto acento extranjero. No sé si es casualidad, pero sin meternos en tantas capas de discusión, fijaros que muchos de estos debates son debates actuales. Ha habido debates actuales sobre cuál era la mejor manera de tratar el SIDA en los países africanos, y ha habido mucho ruido que se ha metido. Incluso algunos países se han comprometido a no utilizar vacunas contra el SIDA porque había gente metiendo ruido de que realmente el SIDA no estaba producido por ningún virus, con lo cual no había ninguna vacuna que generar, ni nada por el estilo. Ahora estamos en mitad de una crisis por cambio climático y todavía tenemos negacionistas. Pero estas cosas son debates que duran décadas. No son debates que duran 4 minutos en la ONU, delante de unos pasmados delegados de los países, donde van mirando así, así, y además el que habla al último se lleva a la gallina a su corral. Entonces, eso es completamente irreal. Ojalá los científicos tuviésemos el poder de ir a la ONU y poder decir y poner nuestros datos encima de la mesa y que la ONU inmediatamente nos hiciese caso en 4 minutos. Pero estos debates científicos a veces duran décadas y no duran centenios de años hasta que se resuelven, y entonces están completamente fuera de un marco político de resolución. Y si fuesen cosas tan graves, normalmente los científicos no tenemos la ocasión de ir a dar nuestra opinión o a poner nuestros datos encima de la mesa delante de los políticos, como sabe cualquiera que haya visto inundarse el Ebro. Que el Ebro se está inundando pues cada X años y siguen sin hacer caso de que es una mala política hidráulica la que se está haciendo de nuestros ríos ibéricos, por no decir de nuestros ríos en el mundo. Pero eso no quiere decir que nadie haga puñetero caso a los científicos, que saben perfectamente cuál es la raíz del problema y cómo solucionarlo. Entonces, desgraciadamente, en muchas ocasiones, si no en todas, los científicos no tenemos ese teléfono rojo para comunicar nuestro saber a los políticos, y que los políticos inmediatamente acepten nuestra palabra y tomen medidas inmediatas. Normalmente el camino es mucho más indirecto, con mucho más desgaste, y los conocimientos científicos se traducen en acciones políticas a escalas de tiempo muchísimo más largas de las que todos desearíamos, como se está viendo, por ejemplo, con lo que está pasando con el cambio climático, donde tenemos pues, líderes políticos mundiales que no solo no hacen caso a los científicos, sino que incluso han desmantelado sus sistemas de asesoría científica que solo existían en unos poquitos países como Estados Unidos o Reino Unido, y donde en otros países ni siquiera hemos llegado a tener un sistema estable ni decente de asesoría científica a decisiones políticas. Así que esto es... Ojalá que avancemos ahí, pero el cine ofrece una imagen muy distorsionada realmente del poder que tenemos los científicos de mandar mensajes a la gestión política. Ojalá tuviésemos un poquito más de línea directa. Así que con esto termino, con estos 3 mensajes de que lo que los científicos hacen en realidad es muy importante que cale en la sociedad, que el cine transmite muchas imágenes falsas sobre eso, y que si queréis saber lo que hacen realmente los científicos, asistir a la Semana de la Ciencia es mucho mejor que irse al cine. Gracias. ¿Turno de preguntas? Sí. Gracias por la charla. Yo creo, en primer lugar, que el cine es dinero. Una película se debe... Considero que por este orden, primero al productor, segundo al guionista. El productor normalmente, cuando trata una película de temas científicos, que es su especialidad, no piensa en divulgar. Y en segundo lugar, el guionista muy pocas veces se documenta. ¿Por qué? Porque quienes están arriba lo que le exigen es rapidez, que ofrezca un producto ameno y divertido para el público, y muy pocas veces interesante. Por ejemplo, películas de la saga Doctor Dolittle. A muchos nos han vuelto locos y nos han hecho reír a patadas y nos han descuajeringado en el sofá. Pero pues, desde el punto de vista científico, yo creo que aporta 0 conocimientos. Y ya acabo. Metrópolis, de Fritz Lang, en cierto sentido es una película
entre comillas, científica, pero los apuntes científicos que ofrece, como usted decía perfectamente, yo creo que son, si no vagos, nulos. Por ejemplo, las películas que se hicieron sobre el Dr. Nash de Russell Crowe, yo la considero una película en cierto sentido científica porque se ajusta bastante a esa personalidad, se ajusta bastante al trabajo de ese personaje. De la misma manera que la película que se realizó sobre Hawkins también tiene su punto edulcorante, pero yo creo que se ajusta bastante a la realidad científica. Turing. Por ejemplo, simplemente, o sea, estoy de acuerdo mucho en las cosas que ha dicho usted, en otras discrepo bastante, pero por lo que le decía en un principio, porque el cine lo primero que pretende es entretener, a veces atontar en el 70% de los casos, muy pocas veces educar. Es mi opinión. Es cierto. Pero una cosa es que hay películas sobre científicos, hay películas sobre ciencia y hay películas con científicos. Y por supuesto muchas de las películas que yo os he puesto aquí eran películas de ciencia ficción, con lo cual ciencia ficción no es necesariamente coherente que tengan que reproducir la realidad de los científicos, pero nosotros tenemos que saber o tener información para saber cuándo el cine está yéndose más está cometiendo licencias artísticas o licencias en el sentido de que obviamente si tenemos que reproducir un debate científico que dura décadas en una película, la película no puede durar décadas, entonces lo tienen que condensar en 4 minutos y otra cosa que pensemos o que se nos comunique que eso es la realidad. Entonces tenemos que ser conscientes, no es una crítica tanto a cómo funciona la maquinaria de cine que tiene que tener sus licencias para poder salir adelante, sino a que seamos conscientes de cuando el cine está transmitiendo mensajes realistas y cuando el cine simplemente está siendo cine, entretenimiento. Una de mis mayores sorpresas cuando fui por primera vez a Estados Unidos fue comprobar que efectivamente los niños van al colegio en autobuses amarillos. Yo pensé que eso era una licencia cinematográfica. No, es la vida cotidiana de la mayor parte de los americanos. Entonces, ¿cuándo sé yo si el cine me está reproduciendo la cotidianidad de la vida de un país y cuándo me está vendiendo una moto grandísima? No tengo ninguna clave para saberlo, a menos que viaje allí, cosa que no puede hacer todo el mundo. Entonces, esta charla lo único que pretende es simplemente concienciar sobre que el cine no necesariamente da una imagen realista sobre los científicos, cosa que ya todo el mundo sabía, pero que hay que afinar un poquito más para que no nos den gato por liebre. Buenas, yo tengo un pequeño matiz al comentario de este señor que ha comentado sobre las películas y creo que la diferencia es si te rodeas de asesores científicos en tus películas. Porque, por ejemplo, yo en mi caso voy a hablar de Interstellar esta tarde y el hecho de que el asesor científico de Christopher Nolan sea un premio Nobel de Física te va a dar a entender que esa película, el contenido científico, va a ser bastante elevado. De hecho, es una película que yo he utilizado en varias ocasiones para hablar de ciencia y de hecho hoy lo voy a volver a hacer. Y pienso que esa es la diferencia, el saber rodearte de que aunque el guionista no tenga ni idea de física, si te rodeas de un buen asesor puedes lograr un contenido científico altísimo. De hecho, hay un artículo científico publicado en una revista en física que habla de la ciencia que se ha empleado en Interestelar, porque para hacer el agujero negro de Interestelar se han utilizado modelos reales del conocimiento físico y han servido para hacer ciencia. De hecho, muchos modelos de agujeros negros a posteriori se han basado en el de Interestelar. Entonces ese es el matiz, el saber rodearte de buenos científicos para hacer buenas películas de ciencia. Efectivamente, pero una vez más, ese gasto, esa inversión, depende un poco de los fines de la película. Yo creo que muchas veces estos errores o estas imágenes falsas que el cine da sobre los científicos ni siquiera son
con malos propósitos, es puro desconocimiento. Es que nadie pensó que había que invertir ni un dólar o ni un centavo en asesorarse sobre ese tipo de aspectos, porque total son mera cosmética dentro de una trama mucho más grande. O sea, ni siquiera creo que haya que ver una mano negra de que el cine americano está intentando distorsionar la imagen de los científicos en el cine ni nada por el estilo. Es pura ignorancia. Y solo se invierte en esos asesoramientos cuando alguien decide que efectivamente eso es capital para la película. Incluso así, muchas veces los asesores dicen una cosa y luego los cineastas hacen otra. Creo que no hay nada, o una película que también tuvo mucha repercusión por lo bien asesorada que estaba científicamente, fue Avatar. Y yo le he encontrado una cantidad de errores a Avatar, como no podía ser de otra manera, porque en el momento en que reconstruyes un ecosistema extraterrestre y dejas de jugar por las reglas de la ecología del planeta Tierra, pero una cosa que pasa en Avatar, que no existe en ningún planeta, en el planeta Tierra, son carnívoros sociales en la selva. Y la primera noche que el protagonista pasa en la selva, casi se lo comen unos carnívoros sociales. Entonces, todos los carnívoros que existen en el planeta, en las selvas, son solitarios. ¿Está eso asesorado científicamente? ¿Va a algún lado la película? No, pero es un error. Entonces, bueno... Marcos, te vamos a fichar para Avatar el año que viene. Vete pensando. Hay otra inconsistencia también. Bueno, podría tirarme una hora hablando de los errores que tiene Avatar simplemente desde el punto de vista ecológico y evolutivo a la asesoría científica. ¿Qué pasa? Que da el pego. Efectivamente, está muy bien trabajadas alguna serie de cosas. Pero la inversión que se hace en asesoría depende de los fines de la película. Y hay que dar con gente muy loca como Nolan para que se invierta esfuerzo en explicarte de una manera veraz cómo es un agujero negro y cómo se ve el mundo en 5 o 7 dimensiones cuando está el tío allí metido. Entonces, bueno, luego Antonio nos lo va a contar. Eso, va a hablar concretamente de claro, Nolan y de las 7 dimensiones. Es que ya me he visto esa charla en internet. O sea, que tela. O sea, es una cosa complicada. Así le ha ido a Nolan. Hola, muy buenas. Muy buena charla, por cierto. Y al hilo de esto que estáis comentando, ayer precisamente estuve en otra charla que se hablaban de errores en el cine, que tenían que ver con la ciencia. Y bueno, hablaban de Interestelar y otras muchas películas con cientos de errores, y la verdad es que para detectarlo o tienes muy buen ojo o alguien te lo cuenta. Entonces, si no te lo cuenta nadie con un criterio, como estáis diciendo, al final pues te lo vas tragando, ¿no?, poco a poco, y tú te crees que eso es verdad. Pero también es cierto que no veo tampoco que nadie divulgue que eso es un bulo o que haya una divulgación científica. Y te quería preguntar, por otro lado, me estás contando aquí que desde los años 50 hasta ahora, ¿no?, has puesto algunos ejemplos de películas y parece que el estereotipo del científico no ha cambiado, ¿no?, desde entonces, parece ser, pero tampoco sé hasta qué punto la comunidad científica está divulgando precisamente esos conocimientos o qué inconvenientes o qué dificultades está encontrando, porque si ahora tú preguntas a la población en general sobre el nombre de un científico, como mucho a lo mejor te podrá decir Stephen Hawking, y un divulgador Punset, pero tampoco tenemos muchos más referentes. Entonces, ¿qué está haciendo la comunidad científica precisamente? Pues en el campo de las películas, como estamos diciendo, para quitarle esos errores a la gente de la cabeza o para difundir realmente la información que quiere hacer transmitir al público en general. Bueno, ahí está la respuesta negativa, está la respuesta positiva. La respuesta negativa es la comunidad científica está haciendo poco. La respuesta positiva es la comunidad científica está haciendo cada vez más cosas. Porque cada vez es más consciente de que no puede seguir ignorando este tipo de actividades. ¿Qué pasa? Que a los científicos nos piden que seamos hombres y mujeres orquesta, que hagamos de todo, no solo buena ciencia y buenas clases y buena administración del dinero público, no como Will Ferrell, gastándose millones y millones en una tontería, y etcétera, etcétera, sino que encima salgamos ahí a las trincheras a divulgar todo lo que sabemos, cuanto más divertidamente, mejor. Y hagamos el Big Bang y Naucas y todo habido y por haber. Y Pint of Science. Entonces, hay montones de iniciativas que han surgido en tiempos recientes y eso quiere decir que el colectivo científico se está movilizando cada vez más y nosotros somos una prueba de ello. Que queda mucho por hacer, desde luego. Y sobre todo, yo sigo rompiendo una lanza a favor de mi banco con 3 patas. Normalmente los científicos estamos muy interesados en comunicar que hay errores científicos en lo que sea, en este caso en el cine. Errores de bulto o errores de menos bulto o más sofisticados o menos sofisticados.
pero yo creo que hay que ir un paso más allá y por eso mi labor como divulgador es divulgar cuál es el papel real de los científicos en las sociedades modernas y cómo es fundamental para que tengamos estas sociedades modernas. Ir un poco más allá de encontrar errores de bulto en las películas, porque son inacabables. De hecho, tengo otra charla pensada para errores evolutivos en películas. En algún otro momento apareceré por cualquier foro que se me ofrezca para hablar de errores evolutivos en películas. Pero esos son errores sobre hechos. Es mucho más importante eliminar los errores sobre cosas más fundamentales, que es cómo trabajan los científicos. Porque sin eso no podemos tener un apoyo real de la sociedad. Entonces yo creo que cada vez estamos más concienciados y cada vez estamos dando más el callo, cada vez estamos más en la trinchera. Hola, buenas, muchas gracias por la charla. Y a continuación de lo que decía el compañero, ¿hasta dónde realmente tenéis el tope? ¿Hasta dónde os intentan ridiculizar en el cine? En el sentido de que ¿dónde llega la ética? ¿Dónde las grandes élites os ponen una puerta? O si también la religión os pone trabas y realmente, al igual que se cuentan medias mentiras, también se pueden contar medias verdades y se caerían muchas conciencias y quizás la gente no entendería muchas cosas que no vienen de Dios. No voy a entrar en ninguna religión en concreto, pero sí que es verdad que igual la gente no está preparada para saber ciertas cosas del mundo exterior, que igual en el cine lo intentan ridiculizar. Yo creo que el cine, a menos que sea deliberadamente paródico, como era el caso de Will Ferrell, donde claramente estaban haciendo una parodia de un científico. De hecho, esa escena vale su peso en oro, continúa durante unos minutos más y se acaban peleando los dos ahí, y una cosa completamente lamentable. La imagen que deja del científico es de un ser egocéntrico y que no admite las críticas, y todo lo contrario de lo que es un científico, que lo primero que hacen es, cuando te subes a una palestra, recibir críticas y te vas a tu casa con todas las críticas ahí y te las comes bien comidas. Entonces, a menos que sea una imagen muy paródica del cine, yo no creo que el cine trate de ridiculizar a los científicos. Por supuesto, todo eso depende mucho, una vez más, de quién financia la película. Claro que hay películas financiadas por colectivos cristianos o conservadores o no cristianos, pero religiosamente bastante conservadores, y venden los mensajes que venden. Y eso conduce a que en algunas películas se dan imágenes distorsionadas de cosas de la evolución que están claramente financiadas por algunos colectivos. Pero yo creo que esas cosas son, en principio, me da la sensación de que son minoritarias. Una de las cosas que yo creo que no pasa, al menos en sociedades modernas y avanzadas, es que, y sobre todo en el tipo de ciencia que yo hago, en otra ciencia un poquito más sensible, vete a saber porque no tengo información, es que haya manos negras detrás diciendo no, esto no se puede sacar, esto sí se puede sacar. Yo nunca he sentido que me hayan dicho no, este mensaje científico es demasiado políticamente incorrecto y no se puede. Una de las cosas que yo he hecho es publicar que la conservación de algunos organismos pasa porque arda España. Si no hay fuegos, hay organismos que dependen de que haya fuegos. Y nunca ha venido nadie a visitarme por la noche y a decirme, Marcos, estás haciendo un mensaje que no conviene, no, por favor, deja de dar ese mensaje a la sociedad. Entonces, puede que ocurra en algunos ámbitos, pero yo, desde luego, nunca me he encontrado con nadie que le hayan hecho semejante cosa. Desde el punto de vista religioso, la cosa es mucho más complicada, y sobre todo en determinados países, y sobre todo por vías de cosas de aceptación de la evolución y tal y cual, pero es más político que científico. Y ya, bueno, podríamos hablar aquí extensamente sobre evolución y Estados Unidos, pero no tenemos el tiempo. Pero yo creo que son cosas, o quiero pensar que son cosas marginales, que los científicos realmente tenemos libertad de investigar en lo que queremos y de dar los mensajes que salen de nuestros experimentos. Bueno, pues muchas gracias.